¿Alguna vez juraste recordar algo con una claridad absoluta y resultó que estabas completamente equivocado? No hablo de olvidar dónde dejaste las llaves. Hablo de recordar algo que nunca existió, con detalle, con emoción, con la certeza de que fue real. Eso tiene nombre. Se llama el efecto Mandela. Y millones de personas en el mundo lo han experimentado. Hoy vamos a ver qué es exactamente, por qué ocurre y, lo más interesante, por qué hay gente que usa esto como evidencia de que vivimos en una simulación. Quédate, porque esto va a hacerte cuestionar más de una cosa. ¿Qué es el efecto Mandela? El término viene de Nelson Mandela, el expresidente de Sudáfrica, Premio Nobel de la Paz, uno de los símbolos más importantes del siglo XX. Ahora bien, ¿cuándo murió Nelson Mandela? Si dijiste en 2013, estás en lo correcto. Pero hay miles de personas que tienen un recuerdo muy vívido de que Mandela murió en prisión, en los años 80. Recuerdan haberlo visto en las noticias, recuerdan el luto, incluso recuerdan el discurso de su viuda. Nada de eso ocurrió. Fiona Broom, una investigadora paranormal, notó que ella y muchísimas otras personas compartían este recuerdo falso. Lo documentó, lo publicó en Internet alrededor de 2009 y acuñó el término efecto Mandela. Pero lo impactante no fue el caso de Mandela en sí. Lo impactante fue lo que pasó después. La gente empezó a descubrir que compartía otros recuerdos que tampoco existían. Y la lista es larga. Hagamos un pequeño test. Voy a mencionarte algunas cosas y tú vas a ver si tu memoria coincide o no. ¿Recuerdas los libros infantiles de los osos Berenstain? Berenstain Bears o los osos Berenstain. ¿Llevan una A o una E al final? Millones de personas recuerdan que era Berenstain, con E, pero siempre fue Berenstain, con A. ¿El Monopolio tiene un monóculo? ¿El famoso señor del Monopoly, el Rich Uncle Pennybags, usa monóculo? La mayoría dice que sí. Revísalo, nunca lo tuvo. ¿Cómo termina la frase de Blancanieves? Espejito, espejito. ¿Qué sigue? Muchos dicen, ¿quién es la más bella? En la película original de Disney es, dime, espejo mágico. ¿Cuántas personas viajaban en el coche de Kennedy cuando lo asesinaron? Mucha gente dice 4. Eran 6. ¿El logo de Kit Kat tiene un guión? Kit Kat. La mayoría lo recuerda con guión. Nunca lo tuvo. Es simplemente Kit Kat. ¿Cómo te fue? Porque si fallaste varios, bienvenido al club. Y esto tiene una explicación, o varias. La neurociencia tiene algo muy claro que decirte. La memoria no funciona como una cámara. No grabas lo que vives y lo reproduces igual. Cada vez que recuerdas algo, en realidad lo estás reconstruyendo. Y cada vez que lo reconstruyes, puedes modificarlo sin darte cuenta. Esto se llama memoria reconstructiva y fue estudiado ampliamente por la psicóloga Elizabeth Loftus desde los años 70. Ella demostró que con solo cambiar las palabras de una pregunta, puedes alterar el recuerdo de alguien sobre un accidente que vio con sus propios ojos. Ahora multiplica eso por años de tiempo transcurrido, conversaciones con otras personas, imágenes que viste en Internet, tu cerebro llenando vacíos con lo que tiene más sentido. El resultado es un recuerdo que se siente completamente real, pero que tiene partes inventadas. Y cuando muchas personas comparten el mismo error, no es magia. Es que todos estuvieron expuestos a los mismos estímulos, los mismos patrones visuales, las mismas conversaciones culturales. El cerebro es eficiente. No guarda todo. Guarda lo esencial y rellena el resto. A veces rellena mal. Eso explica el efecto Mandela desde la ciencia, pero
Hay gente que no se conforma con esa respuesta. Porque claro, si tu recuerdo es tan vívido, tan detallado, ¿cómo puede simplemente estar mal? Aquí entran las teorías alternativas, y la más popular es la que conecta el efecto Mandela con la hipótesis de la simulación. La idea, en términos simples, es esta. ¿Y si el universo en el que vivimos es en realidad una simulación computacional? Como un videojuego increíblemente sofisticado, corriendo en algún hardware que no podemos imaginar. Esta idea no es nueva. El filósofo Nick Bostrom la formalizó en 2003 con un argumento bastante sólido. Si es tecnológicamente posible crear simulaciones de conciencias y si esa tecnología se desarrolla, entonces es estadísticamente más probable que vivamos en una simulación que en la realidad base. Elon Musk lo dijo en una entrevista. Hay una posibilidad de 1 en 1000 millones de que esto sea la realidad base. ¿Y qué tiene que ver eso con el efecto Mandela? Los que defienden esta teoría dicen que los recuerdos falsos compartidos son errores en el código, como cuando en un videojuego aparece un glitch, una textura que se repite mal, un objeto que desaparece. El efecto Mandela sería eso, un fallo en la simulación que nuestros cerebros detectan sin poder procesarlo correctamente. Otros van más lejos y hablan de líneas temporales paralelas, que en algún punto el universo se ramificó, y algunos de nosotros venimos de una línea donde Mandela sí murió en los 80, o donde el Kit Kat tenía guión. ¿Es esto científicamente sostenible? La verdad, no hay evidencia que lo respalde, pero es un pensamiento que resulta difícil de ignorar cuando tú mismo recuerdas algo que no existió. Más allá de si vivimos o no en una simulación, que es una pregunta que probablemente no vamos a resolver hoy, el efecto Mandela nos dice algo muy valioso sobre la condición humana. Nos dice que la memoria no es un archivo, es una historia que nos contamos a nosotros mismos y, como toda historia, cambia con el tiempo. Nos dice que la certeza subjetiva no es lo mismo que la verdad objetiva. Puedes estar completamente seguro de algo y estar equivocado. Y eso en un mundo donde tomamos decisiones basadas en nuestros recuerdos, en nuestras percepciones, en lo que sabemos que es verdad. Eso debería hacernos más humildes, no como algo aterrador, como algo liberador. Si la memoria puede fallar así, tal vez vale la pena cuestionar más, escuchar más, aferrarse menos a «yo sé cómo fue». Entonces, ¿vivimos en una simulación? No lo sé. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sé es que tu cerebro te está mintiendo más de lo que crees, y que eso paradójicamente lo hace fascinante. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el efecto Mandela que más te impactó? ¿Hubo alguno del que dijiste, espera, yo también lo recuerdo así? Si el video te generó más preguntas que respuestas, ese es exactamente el objetivo. Dale like si te gustó, suscríbete si quieres más contenido como este, y nos vemos en el próximo video.